Leila, dices que con un buen principio lo demás es fácil. Solo hay que estar a la altura, hacerle honor a esos primeros párrafos. ¿Cuánto trabajas para lograr esos primeros párrafos? ¿En qué momento dices, lo logré? Los primeros párrafos, en realidad, yo nunca me siento a escribir si no tengo esos primeros párrafos, digamos, ¿no? Como la frase de arranque y por lo menos la idea de cómo empieza esto. Y la verdad es que es un trabajo previo a sentarme a escribir, pero previo de muchos días previos, digamos. No empiezo a pensar una vez que termino mi reporteo, vuelvo sobre todo el material, lo reviso, lo anoto, lo subrayo, lo repaso como un buen estudiante con sus apuntes. Y una vez hecho todo ese trabajo, allí me pregunto, me empiezo a preguntar cómo empieza, ¿no? Esta pregunta tan sencilla, ¿cómo empieza? Y tengo claro además que el principio me va a condicionar un poco toda la estructura, con lo cual tiene que ser un principio que me permita, que sea flexible, que me permita después abrir caminos hacia otros, hacia el resto de la historia, digamos, más que cerrármelos. Así que la verdad es que es un trabajo de muchos días previos y bueno, cuando finalmente aparece y me doy cuenta, lo voy sometiendo como a preguntas, a dudas, preguntándome, bueno, ¿es el mejor principio posible? ¿Lo estoy poniendo porque no se me ocurre nada mejor o de verdad estoy convencida? ¿Le hace honor a la historia? ¿Estoy siendo arbitraria? ¿Soy injusta? ¿No lo soy? ¿Refleja el carácter del personaje? ¿Me plantea una situación interesante para el lector? ¿Resultará un arranque que lo capture, que lo hechice, que lo tiente a seguir leyendo? ¿Lo va a desconcertar, ¿no? Y ese desconcierto va a producir que se vaya del texto, digamos? Todas esas cosas me pregunto y bueno, finalmente empiezo a escribir. Leila Guerriero no interfiere jamás, nunca usa personajes para autopromocionarse, practica aquella invisibilidad que exigía Flaubert de los verdaderos creadores, que como Dios debe estar en todas partes, pero visible sin ninguno. Dijo Mario Vargas Llosa cuando leyó Plano Americano. La pregunta es, ¿cuánto le debes a Homero Alsina Tevenet, a quien escribes también un perfil, estas palabras del escritor? Creo que le debo mucho a Homero. Creo que yo soy de la escuela de Homero. O sea, Homero siempre decía que la primera persona solo debía utilizarse para contarle al lector una experiencia intransferible. Y yo me eduqué mucho en esa idea de que la primera persona, e incluso como quiero decir, como la primera persona incluso en tercera persona, o sea, la historia del periodista nunca es lo importante en una historia. La historia, el momento del perfil, el momento de la crónica es el momento del otro, el momento del entrevistado, el momento de la historia. La historia de un periodista nunca debe estar por adelante de la historia que uno fue a contar. Digamos que para decirlo brutalmente, el periodista no le importa a nadie. Sigo siendo la niña que si veo una ventana abierta me asomo. Sí, qué horror. Es quizás esa tu descripción como cronista también, una persona que se asoma inadvertida, casi invisible, a ver qué pasa. Pero te digo, así como soy de hurgar y de querer saber hasta lo último de lo último, soy tremendamente discreta. O sea, digo, como todo ese costado que podría parecer el de una chusma, de qué sé yo qué cuánto, es como que queda en mí y poco de eso sale, salvo cuando estoy reporteando, ¿no? Pero sí, yo soy de las que quiere ver. O sea, no soy la que pasa por un lugar en el que ha pasado algo tremendo y da vuelta la cara porque prefiere no mirar. Sería una madre peligrosísima. Yo jamás le taparía los ojos a un hijo mío para que no viera escenas horrendas, ¿no? Pero sí, yo siempre quiero ver, siempre quiero saber. Hasta que no entiendo por qué pasa algo, no me siento tranquila ni saciada.